Pues damos gracias a Dios primeramente porque nos permite deleitarnos en su alabanza, nos permite estar en su presencia y exaltarlo solo a Él porque solamente Él es digno de nuestra alabanza, hermanos. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por las riquezas de su gracia para con nosotros. Vamos a orar, hermanos, para comenzar el estudio del día de hoy. Padre amado, te damos nuevamente gracias, Señor. Te exaltamos, Señor, te bendecimos por las riquezas de tu gracia, por lo maravilloso que tú eres, Señor Jesús. Amado Padre, y hoy venimos delante de ti necesitados, Señor, como siempre. Te necesito hoy hasta el final, decía el canto, Señor, y ciertamente hoy te necesitamos, Señor. Y yo quisiera pedirte que vengas, que te manifiestes en medio de nosotros. Que Padre nos muestres las riquezas de tu gracia y de tu grande amor para con tus hijos, para con la humanidad perdida, Señor. Trae, Señor, convicción al orgullo, trae consuelo al pecador desesperado, Señor, conforme a las riquezas de tu gracia. Y Señor, humildemente te ruego que me uses, Dios, para que traiga yo claridad, Señor, a tu mensaje y que me permitas ser fiel en la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como saben, el hermano César está en la ciudad de Veracruz. Le tocó por allá compartir. Y bueno, el día de hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios. Seguimos, hermanos, en el ciclo, en esta serie sobre la gracia de Dios en la vida cristiana. Y hemos estado hablando de temas muy interesantes a lo largo de toda esta serie. Creo yo que como iglesia hemos sido ampliamente enriquecidos, diría yo, ampliamente bendecidos con el entendimiento de las manifestaciones de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y creo que cada vez más estamos en la capacidad, por así decirlo, de darle la gloria solamente al Señor. Darnos cuenta de que no hay mérito en nosotros, que la gloria es de Él, porque Él es el que permite todas las cosas que somos. Podemos probablemente el día de hoy, muchos de nosotros podamos afirmar junto con el apóstol Pablo, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Y el día de hoy, hermanos, vamos a ver otro aspecto precioso de la gracia de Dios en la vida del creyente. ¿Qué pasa, hermanos, cuando un creyente, cuando un cristiano, cuando una persona que ha nacido de nuevo, un ser humano que ahora es hijo de Dios, una mujer, un hombre, un joven, una señorita, que ahora es hijo de Dios, que ha comprometido su vida al Señor, que se ha entregado al Señor? ¿Qué pasa, hermanos, cuando ese cristiano peca? ¿Qué pasa cuando el cristiano sincero resbala en su andar cristiano? ¿Qué pasa cuando por causa del descuido o de la inmadurez el creyente toca las fangosas aguas del pecado? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa con ese cristiano? La pregunta es, ¿llega la gracia de Dios hasta ahí con ese cristiano, con esa persona? ¿Aún puede el creyente encontrar gracia para ser perdonado y restaurado? ¿O será que Dios ya no va con el creyente hasta ese punto? Ustedes, hermanos, ¿qué piensan? ¿Qué piensan que pase con esa persona, con ese creyente? Hermanos, yo propongo, y creo que las escrituras nos van a dejar evidencia clara, que Dios en su gracia abundante ha provisto de todo lo necesario para el perdón paternal y la restauración
del creyente que resbala. El cristiano que peca no tiene por qué huir desesperanzado cuando cae lastimosamente, porque es una desgracia ciertamente, porque es algo que no queremos en nuestras vidas. Pero si esto pasa, no tiene la cristiana, el cristiano, no tiene por qué huir. El cristiano que resbala puede aún acercarse al trono de la gracia para hallar gracia y perdón por sus pecados. ¿Creemos esto? No hay excusa entonces ni motivos para esconderse de Dios cuando tenemos caídas, hermanos, pues Dios ha provisto de todo lo necesario para nuestra restauración. Vamos a la carta de Primera de Juan, en el capítulo 1, versículos del 5 al 10. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Dice así la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. El apóstol Juan escribió esta carta y nos da este mensaje. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que, hermanos, dada la necesidad de perdón que tenemos los creyentes, quisiera proponer que Dios en su gracia provee perdón para sus hijos usando la confesión como medio de gracia para alcanzar este perdón. Vamos a ver una serie de puntos, hermanos. Vamos a ver específicamente 5 puntos. El primer punto que vamos a ver el día de hoy es la diferencia entre el perdón legal y el perdón fraternal de Dios. Vamos a entender que hay una diferencia entre el tipo de perdón que Dios otorga a las personas. Es importante que nosotros tengamos claro este tema. El segundo punto, vamos a hablar sobre la realidad, la lamentablemente penosa realidad de la presencia del pecado en la vida de los creyentes. Como tercer punto, hablaremos un poco más sobre la confesión como medio de restaurar nuestra relación con Dios. El cuarto punto, hablaremos propiamente del perdón fraternal. Y vamos a cerrar con un punto concluyente sobre la labor de Cristo como nuestro abogado. Hermanos, he titulado precisamente a este sermón el perdón paternal de Dios. El perdón paternal de Dios. Pero antes de entrar en materia y antes de entender en qué consiste este perdón paternal de Dios, tenemos que entender primeramente la diferencia entre los, por así decirlo, tipos de perdón que Dios otorga a las personas. Dios otorga perdón legal, por una parte, y por otra parte, Dios perdona perdón fraternal, perdón paternal. El día de hoy nos vamos a enfocar precisamente en el segundo punto, pero es importante que nosotros entendamos
¿En qué consiste cada uno de estos y la diferencia de ellos? Entonces, tendremos un punto introductorio al respecto. Primeramente, el perdón legal. ¿De qué se trata? El perdón legal es el perdón que Dios otorga a los pecadores inconversos. Aquellas personas que aún no son cristianos, que no han nacido de nuevo y que vienen a Cristo buscando perdón. En ese sentido, Dios otorga perdón. Este perdón es una declaración de perdón para un criminal que está sentenciado. Dios, en este perdón que otorga, este perdón legal que le hemos llamado así solamente para distinguirlo, no es que la Biblia contenga esa frase, es para distinguirlo nada más. En este sentido, Dios perdona a una persona en tanto que es juez. Dios como juez perdona a un criminal, a un pecador culpable de sus pecados. Él otorga el perdón legal a los pecadores culpables y los libra del castigo por sus pecados. En este sentido, Dios perdona, judicialmente hablando, los pecados pasados, presentes y futuros. Judicialmente hablando, cuando Dios perdona al pecador, cuando Dios perdona en tanto que es juez, Él perdona los pecados pasados, presentes y futuros también. Por otra parte, el perdón fraternal es el perdón que Dios otorga a sus hijos, a los creyentes, a las personas que ya son cristianas, que ya han nacido de nuevo, cuando estos caen en pecado. Es un perdón paternal que restaura la comunión. Aquí no se trata de quitar la sentencia sobre un criminal, sino que más bien restaura la comunión que se rompe entre el Hijo y Dios el Padre, entre el Hijo, el cristiano me refiero, y Dios el Padre por causa del pecado. Cuando un creyente peca, una de las consecuencias inmediatas es que la comunión con Dios se rompe, se quiebra, se daña. Entonces el perdón paternal es un perdón que restaura la comunión entre Dios y el cristiano. Este no es un perdón, no es el perdón de un juez a un acusado. Este no es un perdón para salvación. Este no es un perdón para salvación. Pues la persona que recibe este tipo de perdón ya es salva. Este es más bien como el perdón de un padre a un hijo. Y este es el perdón del que hablaremos principalmente hoy. Ahora, aunque nos vamos a enfocar principalmente en el perdón fraternal, voy a tomarme unos minutos, espero yo que no sea tanto, para explicar un poco el perdón para salvación, el perdón judicial. El perdón legal que Dios otorga al pecador incluye el perdón de sus pecados pasados, presentes y futuros, es decir, todos sus pecados, todos sus pecados. De manera que cuando un cristiano nacido de nuevo cae en pecado, esto es importante que entendamos, cuando un cristiano que ha nacido de nuevo llega a caer en pecado, no busca un perdón que lo salve de nuevo, sino un perdón que restaure su relación con Dios. Repito, es un perdón más parecido al que un padre le otorga a su hijo. El hijo no deja de ser hijo, aunque cometa fallas, ¿verdad? Pero ciertamente cuando el hijo desobedece, algo se rompe en nuestra relación con nuestros hijos. No se trata de este mismo tipo de perdón. Cuando Cristo, hermanos, fue a la cruz, algo que es importante que nosotros entendamos es esto. Cuando Cristo fue a la cruz, Él pagó por todos nuestros pecados. En la cruz fueron castigados todos los pecados del creyente. Y quisiera que me acompañaras a Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14.
Dice así el apóstol Pablo, lo explica, Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 14. Y voy a pedirle a los hermanos que una vez me vayan poniendo la imagen que les pedí, porque en un momento más voy a hacer mención de ella. Colosenses capítulo 2, versículos de 13 al 14 dice así: y vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, vemos aquí la condición de la persona, estábamos muertos en pecados, en la incircuncisión de nuestra carne, es decir, una persona inconversa, una persona que aún no ha sido salva. Esa persona dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahora, hermanos, yo sé que, y precisamente por esa razón es que me estoy tomando unos minutos para explicar esto, porque sé que hay una frase en lo que acabo de decir que puede traer alguna confusión. Y esa frase es que Dios perdona también nuestros pecados futuros. Algunos de ustedes probablemente están en su mente, ¿cómo que Dios perdona nuestros pecados futuros? Bueno, la Biblia dice aquí que perdona todos nuestros pecados. Dice que todos nuestros pecados. Ahora, algunas personas cuando leen este pasaje, lo que leen es que Dios perdona todos nuestros pecados pasados. Pero eso no es lo que está diciendo el texto. Hermanos, no tengo el tiempo suficiente, lamentablemente, para ahondar y profundizar en esto. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando Cristo fue a la cruz, todos nuestros pecados eran futuros para Él. Todos. Cuando Cristo pagó por ellos en la cruz, no habíamos cometido ningún pecado. Así que Dios perdona todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Algunos pueden tener problemas para aceptar el hecho de que Dios ha perdonado aún los pecados futuros. Pero debemos darnos cuenta de que todos nuestros pecados para Dios eran futuros. Y otra cosa que nos puede ayudar a nosotros para entender esto, hermanos, es entender las cosas desde la visión de Dios. Aquellos que pueden llegar a pensar que Dios solamente ha perdonado los pecados pasados, probablemente están viéndolo desde su perspectiva humana, pero nosotros tenemos que entender la perspectiva de Dios. Esta, hermanos, esta imagen es nuestra visión. Lo que nosotros vemos de nuestra vida, ¿qué es? Siempre el presente. Y tenemos recuerdos del pasado. Pero Dios, hermanos, Dios es infinito. Dios es eterno. El tiempo para Dios no es relevante. Dios ve toda nuestra vida, pasado, presente y futuro, al mismo tiempo. Para Dios, todos nuestros pecados son presentes. Dios no está en el tiempo. Así que cuando las Escrituras dicen que Cristo pagó por los pecados pasados, pagó por todos los pecados, se refiere a todos nuestros pecados. De hecho, el libro de Hebreos nos dice, ya no hay más sacrificio por los pecados que hacer. Ya no hay otra cosa. Hermanos, si tú has nacido de nuevo, si tú has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, Cristo Jesús pagó por tus pecados, por gracia. Por eso le damos la gloria a Él, hermanos. Quisiera dedicar unas últimas palabras, hermanos, a este punto, porque si no me voy a llevar mucho tiempo.
Quisiera dedicar unas últimas palabras para aquellos hermanos que yo creo que con mucha honestidad y con mucha sinceridad hay hermanos que genuinamente se preocupan por estas cosas. Algunas personas, algunos hermanos, de manera sincera, piensan que si nosotros enseñamos que Dios también perdonó los pecados futuros, eso le da permiso a los cristianos para pecar libremente. Así que, ¿a ti qué piensas que esta declaración sería un permiso para que los cristianos podamos pecar sin temor? Quiero decirte una cosa. Sobre todo a ti, hermano, hermana, que te has arrepentido en tu vida pasada, que te has arrepentido de tu vida egoísta, llena de contradicciones, de adicciones, de amargura, de soledad, a ti que has aborrecido todo ese horrible pecado en que vivías. Dime una cosa, ¿pecarías libremente porque Dios también perdonó tus pecados futuros? ¿Tendrías libertad para pecar sabiendo que Dios perdonó tus pecados futuros? ¿Te regocijarías en el pecado porque al fin y al cabo Cristo también pagó por tus pecados futuros? ¿Tendrías libertad para pecar? ¿Estarías contento de saber que podrías volver a tus viejas costumbres de pecado porque al fin y al cabo Dios también perdonó tus pecados futuros? ¿Me estás diciendo, hermano, hermana, que lo único que te sostiene de no pecar es el miedo al castigo? ¿Significa entonces que cuando te arrepentiste, lo hiciste solamente porque temías ir al infierno? ¿Significa entonces que si tus pecados no tuvieran consecuencias eternas, seguirías practicando la maldad libremente? Si tal es tu caso, si tal es tu supuesto arrepentimiento, si tales han sido tus motivos para dejar el pecado, déjame decirte que de ninguna manera has entendido el arrepentimiento. De ninguna manera te has convertido a Cristo y de ninguna manera eres salvo. Estás perdido, hermano, y aún estás en tus pecados si piensas de esta manera. Yo entiendo la preocupación y creo que es genuina. Sin embargo, tú que has aborrecido el pecado, hermana, hermano, tú que has odiado la vida que llevabas, ciertamente no tendríamos libertad por nosotros mismos. Pues nadie que aborrezca el vómito volvería a él de buena gana. Los únicos que tomarían esta gloriosa doctrina para que pecar nuevamente con libertad son aquellos que nunca han dejado de amar su pecado. Pero damos gloria a Dios porque Él pagó por todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que nos era contraria y clavándola en la cruz. Gloria a Dios, hermanos. Nuestros pecados fueron pagados por Cristo. Dios el Padre desató su ira, derramó su furor y castigó toda nuestra maldad en la cruz. Toda nuestra maldad en la cruz. Es importante que nosotros entendamos esta diferencia. En ese sentido, Dios perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. A pesar de ello, hermanos, y como segundo punto, a pesar de ello, eso no significa de ninguna manera que si un cristiano cae en pecado no haya consecuencias. De hecho, hay consecuencias y a veces son muy graves. En primer lugar, hermanos, si tú has caído en pecado, si tú estás viviendo o estás practicando un pecado, si tú estás batallando con un pecado, probablemente ya percibas la plaga en tu corazón. Probablemente ya percibas esa ruptura con la comunión con Dios. Y ya no puedas entrar tan libremente a la presencia de Dios por causa de tu conciencia que te acusa.
El pecado mancha nuestra conciencia y destruye nuestra relación con Dios. Cuando el creyente peca, cuando el creyente sincero, cuando el cristiano que ha nacido de nuevo peca, se siente sucio y deberíamos sentirnos sucios. Se siente asqueado de sí mismo. Cuando el creyente peca, se siente lejos de su Padre Celestial. La triste realidad, hermanos, es que la Biblia nos enseña que todos nosotros aún tenemos luchas con el pecado. ¿Tú no tienes luchas con el pecado? ¿No has tenido caídas, hermana, hermano? ¿Qué has hecho cuando eso te pasa? ¿A quién recurres? ¿Cuál es tu proceder? Lo primero que necesitamos entender, hermano, lo primero que necesitamos aceptar, que necesitamos interiorizar realmente es esta realidad. El pecado es una realidad lamentable, pero es una realidad en la vida de nosotros creyentes. Aunque no nos guste, aunque sintamos asco, aunque sintamos repugnancia, lamentablemente, según lo que las escrituras nos van a mostrar ahora, aún poseemos esa naturaleza caída que de vez en cuando y lamentablemente nos hacen meter los pies en el fangoso pantano del pecado. Y eso es lo primero que tú como creyente necesitas reconocer. Aún está la plaga en mi corazón. Es cierto que Dios ha dispuesto todo lo necesario para que nuestros pecados fueron pagados en la cruz de Cristo. Pero eso no significa que no tengamos consecuencias. Hay consecuencias. Vamos a regresar nuevamente a nuestro texto, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Hermanos, en este pasaje vemos algo muy importante sobre aquellos que son llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios, dice aquí, andan en luz. Los que están en comunión con Dios andan en luz, según nos dice aquí el apóstol Juan, porque Dios es luz. De hecho, nos dice, si decimos que tenemos comunión con Dios y no andamos en luz, mentimos. Somos mentirosos. Pero ¿qué significa andar en luz? ¿Y por qué es importante esto para nosotros? Además nos dice que cuando el creyente, cuando una persona anda en luz, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y además dice que si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. En consecuencia, aquellas personas que no andan en luz no reciben esta limpieza de la sangre del Hijo de Dios. En consecuencia, aquellos que no andan en luz muy probablemente no puedan vivir en comunión con sus hermanos. Así que es importante que tú y yo entendamos qué significa este andar en luz y qué relación tiene esto con el perdón paternal de Dios. La luz, hermanos, esencialmente representa santidad, pureza, pero principalmente basado en las escrituras, basado en este pasaje, la luz aquí representa la verdad. Las tinieblas, por su parte, representan
la amargura, el pecado, la perversidad. Pero principalmente las tinieblas representan la mentira, el engaño, la doble cara, las apariencias engañosas. Andar en la verdad, andar en la verdad es vivir de manera transparente, de manera íntegra, sin dobles caras. Es vivir de tal manera que no escondemos nada. Es vivir expuestos a la luz, la cual revela todas las cosas. Es vivir constantemente en la presencia de Dios. Entonces, lo que las escrituras aquí nos están diciendo es que cuando una persona anda en este camino de luz, en este camino en el que normalmente en su caminar, en su diario vivir, en su estilo de vida, está caracterizado por la verdad, por ser transparentes, por no ser dobles caras, por no hacer cosas en oculto. Su vida se caracteriza por estar usualmente en la presencia de Dios, buscando ser transparente en todos los aspectos de su vida. Cuando andamos en este estilo de vida, en el que evidentemente nos guardaremos del pecado, buscaremos la comunión con Dios. Cuando una persona anda en este estilo de vida, dice que lo primero, el primer síntoma es que tenemos comunión con Dios. El segundo es que tenemos comunión unos con otros y que tenemos comunión con nuestros hermanos y que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Andar en este camino, hermanos, nos ayuda a tener comunión. ¿Quieres reconocer una persona, un cristiano o un pseudo cristiano que no anda en la luz? Lo primero que vas a ver es que se empieza a alejar de la comunión con sus hermanos. El primer síntoma que tú vas a ver en un creyente que ya no anda en la luz, de una persona que no anda en la luz, es que se empieza a aislar de sus hermanos. No hay comunión. La vida en la luz trae comunión unos con otros. Esa persona se siente aparte, se siente separada. Hermanos, si tú el día de hoy estás en esa condición, yo te exhorto a que vengas a la luz nuevamente. A que vengas a la luz. Y fíjense, hermanos, es interesante algo que el apóstol Pablo el apóstol Juan, perdón, aquí nos dice. El primer resultado que el apóstol Juan resalta sobre aquellos que viven en la luz es la comunión unos con otros. Pero la primera manifestación que nosotros vemos de aquellos que viven en tinieblas, lo que tú probablemente podrías pensar es, ok, hermano, si yo puedo pensar en alguien que está viviendo en tinieblas, es alguien que está en pecado, es alguien que está en maldades. Sí, pero no es lo primero que el apóstol Juan tiene en su mente. ¿Sabes qué es lo primero que el apóstol Juan tiene en su mente cuando piensa en alguien que anda en tinieblas? Versículo 8. ¿Quién miente? ¿Quién no tiene la verdad en sí mismo? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El apóstol Juan va a hablar más adelante que hablar en la luz, que andar en la luz, perdón, implica también obediencia a los mandamientos de Dios. Lo vamos a ver eso en el capítulo 2, versículos de 3 al 6. Él habla de la obediencia a los mandamientos, pero lo primero que él piensa no es en eso. Lo primero que él piensa es el que no anda en la luz, lo primero que hace es negar su pecado. Negar su pecaminosidad. Negar su maldad. Hermanos, está hablando el apóstol Juan a creyentes. No está hablando el apóstol Juan a inconversos. Y aquí lo que está diciendo el apóstol Juan, que el primer síntoma de un creyente o de un supuesto creyente que ya no anda en la luz es que él niega su pecado. Qué interesante.
De manera que la primera y principal implicación de andar en la luz, hermanos, es reconocer nuestros pecados. Es que tú y yo reconozcamos que la plaga está en nuestro corazón todavía. ¿Te sientes bueno, hermano? No lo eres. Estás aquí, quizás hagas buenas obras por la gracia de Dios, nada más. Si Dios te suelta, nos vamos al fango del pecado. Si Dios nos suelta, nos volvemos a arrastrar en ese lodo. Dependemos de Dios. Dependemos enteramente de Dios. Notemos que el apóstol Juan no dice, no cometemos pecado. ¿Cómo dice? No tenemos pecado. No dice, no cometemos pecados. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan no está hablando de las acciones, de los actos de pecado. En este versículo no está hablando de eso. El apóstol Juan está hablando de nuestra condición. Es como si el pecado fuera una entidad, por así decirlo, que mora en nosotros. Probablemente eso te recuerde a Romanos capítulo 7, cuando Pablo decía del pecado que mora en mí. Hay algo en mí. Pablo decía, hay una ley en mis miembros. Algo que pareciera que no me pertenece a mí, pero está en mí, está en mí. Yo lo vivo, yo lo siento y me lleva a hacer cosas que no quiero hacer. Y probablemente en tu vida, hermano, probablemente en tu vida, hermana, hay situaciones, hay cosas en las que sientes que tus pasiones te arrastran a hacer cosas que no deseas hacer, que no quieres hacer. Lamentablemente a veces como creyentes justificamos nuestros pecados. Le llamamos indignación cuando tuvimos un enojo en realidad. Le llamamos mirada natural cuando lo que hicimos fue codiciar a una mujer. Le llamamos ponernos de acuerdo para orar por alguien, cuando en realidad estamos murmurando de nuestros hermanos. Racionalizamos nuestros pecados. Decimos que no tenemos pecado. No nos sentimos tan malos. Pero esa no es la realidad de nuestra vida, ni es lo que la Biblia nos enseña. De hecho, dice que cuando decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Así que los que andan en tinieblas niegan la presencia del pecado en su vida, niegan su naturaleza pecaminosa o pretenden que ellos no poseen esta tendencia al pecado. En el versículo 10 lo voy a tocar aquí en este mismo punto porque la idea es más o menos parecida. Versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios, mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí sí está hablando de los actos particulares, que no hemos pecado. La realidad, hermanos, es que en el cristiano existe todavía la presencia de pecado. Esto es lo que algunos teólogos han hecho de llamar el pecado remanente. Es el pecado que el apóstol Pablo en Romanos, que comenté hace un momento, que en Romanos 7 llamaba el pecado que mora en mí. Ese pecado que aún queda en nosotros algunas veces nos lleva a resbalar y caer. Andar en la luz entonces implica reconocer la existencia del pecado en nuestras vidas. Pecamos, hermanos míos. Yo sé que quizás es chocante que yo te diga esto, pero es lo que la Biblia nos está enseñando. Pecamos, hermanos, pecamos con nuestro mal humor, pecamos con nuestra impaciencia, pecamos cuando nuestros ojos se llegan a posar sobre una mujer para codiciarla, pecamos cuando tenemos actitudes engañosas, cuando no somos completamente honestos en todo, cuando criticamos, cuando murmuramos, cuando juzgamos injustamente y crudamente a nuestros hermanos. Pecamos, hermanos. Necesitamos reconocer
nuestra condición. El primer paso, el más importante paso que nosotros tenemos que dar para tener una comunión con Dios, para tener una comunión con nuestros hermanos libre, es que entendamos esto de nosotros mismos, que reconozcamos lo que somos. O levante la mano el que es inocente aquí. Todos estos pecados que llegamos a cometer tienen su origen en esa pecaminosidad que aún habita en nosotros, como el Señor Jesús enseña, porque del pecado salen los malos pensamientos y todo, porque del corazón salen los malos pensamientos, perdón, y todos los demás pecados. Cuando andamos en la luz, todas esas manchas, hermanos, que tenemos se hacen visibles. ¿Alguna vez sobre todo las mamás, o bueno, las personas que lavan ropa, en su mayoría las mamás, y están tratando de desmanchar una playera blanca o algo así, y tú la pones al sol, así a contraluz o en un foco, ¿qué hace la luz? A lo mejor cuando tú la ves acá medio oscuro, no se notan las manchas, ¿verdad? No son muchas manchas, no son muy visibles. Así es la vida del cristiano. Sus manchas no son tan visibles porque anda en la luz, porque busca guardar los mandamientos de Dios, porque trata de andar en santidad. Pero si tú lo pones a la luz, ahí salen, ahí se notan. ¿O no, mamás? ¿O no salen ahí las manchas de verdad? La luz, hermanos, los expondrá. Hermanos, pero si tú andas en la luz, si tú andas en la luz, ya podemos quitar la imagen si gustan. Si tú andas en la luz, si buscas al Señor y su comunión, es muy probable que cada vez más y más te des cuenta de esa pecaminosidad que está en ti. El pastor Paul Washer, que es un pastor que a mí en lo particular me gustan varias de sus perspectivas, su noción sobre la santidad, me parece correcta. El pastor Paul Washer dice, entre más conocemos a Dios, entre más conozco a Dios, hablando de él personalmente, más me doy cuenta de mi pecado. Entre más te expones a la luz, más te das cuenta de tu pecado. Al ver, hermanos, tus derrotas, si tú andas en la luz, si tú eres sincero, si tú eres honesto, eres transparente y expones tu vida ante la luz del Señor y ves tus derrotas, tus pecados, lo más probable es que te llenes de tristeza, de dolor, de decepción de ti mismo, de angustia, de saber, ¿seré cristiano? ¿Será que soy cristiano? ¿Será que soy hijo de Dios? ¿Cómo pude enojarme con mi hijo y gritarle de esta manera? ¿Cómo pude hacer tal cosa, mirar tal cosa en la computadora? Y te sientes sucio. Y a veces, hermanos, eso hace que no nos queramos acercar a Dios. A veces el sentirnos de esa manera hace que no queramos tener una relación con Dios. Y nos da vergüenza entrar en la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido abatidos? Abatidos por nuestros propios pecados, tristes por lo que hacemos, tristes por las cosas en las que todavía caemos, sucios. Podemos llegar a pensar que no merecemos perdón. A veces podemos llegar a pensar que no merecemos ni siquiera vivir. Y ciertamente, hermanos, esto es una verdad, pero hay otra verdad. Dios
Dios es aún nuestro Padre. Dios es aún nuestro Padre. Dios todavía es tu Padre. Ciertamente la puerta de Dios está abierta para ti. Ciertamente el trono de la gracia está accesible para que vengas a Él. Así que hermanos, para el creyente desesperado, para el que siente que su comunión con Dios ya no es lo mismo, la palabra de Dios nos trae un remedio en el versículo 9. Lo primero es reconocer nuestros pecados, reconocer nuestra pecaminosidad. Y el versículo 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Notemos, hermanos, que esta vez el pecado sí está en plural, está hablando de nuestros actos pecaminosos. Así que si hay dolor en tu corazón, si hay algo que te está frenando de estar en la presencia de Dios, si en tu conciencia en este momento quizás Dios te está recordando esas cosas que hiciste, esos pensamientos que tuviste, estas cosas en las que lamentablemente caíste, no tienes por qué alejarte de Dios. Lo que tienes que hacer, dice aquí, es confesar. Confiesa, confiesa. Si hay dolor en tu corazón, ven a Cristo y confiesa tus pecados. No pongas excusas, hermano. No racionalices tus pecados. No les llames de otro modo. No les digas como lo hacíamos mucho antes. Les llamábamos fallas, ¿verdad? Es que tenemos fallas. Hermanos, tenemos pecado. Pecamos y hay que ir a Dios a reconocer y confesarle al Señor eso que hacemos mal. No llamarle fallas, no llamarle defectos de carácter. Hay que llamarle como Dios le llama. Somos culpables, caemos en cosas que no debemos caer, pero Dios no nos cierra la puerta, no te cierra la puerta. Él lo que quiere es que nos pongamos a cuentas, que reconozcamos, que confesemos las fallas que cometemos. Si el Espíritu Santo, hermanos, pone en ti convicción de pecado, no tardes en venir al Señor. No tardes. Dios te está esperando. Él no te va a rechazar cuando vienes con un corazón contrito y humillado, reconociendo tu maldad. Reconoce, reconoce, reconoce. Acéptalo. Fallaste. Pero Dios no te va a echar, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él tiene compasión de nuestras fallas. Hermano, si tú eres hijo de Dios y el Espíritu Santo habita en ti, el Espíritu Santo no te va a dejar en paz con tu pecado. No te va a dejar y te va a decir que estás mal. Te va a estar constantemente diciéndote lo que hiciste está mal. Lo que pensaste está mal, lo que viste en la computadora está mal. Esa actitud que tuviste con tus hijos está mal. El Espíritu Santo, si el Espíritu Santo habita en ti y eres hijo de Dios, Dios no va a dejar a sus hijos sin reprensión. Él va a estar sobre ti. Hermanos, la confesión, confesar, la palabra confesar literalmente significa decir lo mismo que Dios. Repito eso. La palabra confesar significa decir lo mismo que Dios. ¿Qué significa eso? Significa que cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y te dice, Juan, Pedro, Ana, gritaste, te enojaste. Y el Señor trata con tu corazón y sientes un dolor en tu interior. Así que tú le dices lo mismo a Dios. Es decir lo mismo. Aceptas lo que Dios te está mostrando. Eso es confesión.
es decirle lo mismo, es darle la razón a Dios en otras palabras. Es decir, tienes razón, Señor. Lo acepto, está bien, lo acepto. Fallé, pequé, Señor, perdóname. Me equivoqué. No le voy a poner excusas, no le voy a llamar con otro nombre, no le voy a decir resbalón. Pequé, Señor, perdóname. No quiero estar separado de ti, perdóname. Tienes razón, Señor, fallé. Ven a Cristo, hermana, ven a Cristo. La confesión, así entendida, como lo estoy explicando, es liberadora. La confesión, así entendida, restaura nuestra comunión con Dios. La confesión, así entendida, desde luego debe ir acompañada por un esfuerzo por abandonar ese pecado. Eso es evidente. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una confesión que no tiene como propósito principal abandonar ese pecado no es una confesión de verdad. Pero el punto es, ¿qué hace Dios con eso que tú le das? ¿Qué hace Dios con esa confesión que tú levantas hacia Él? Dice el mismo versículo, si confesamos nuestros pecados, si reconoces, si le das la razón a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, hermana, si hay pecado en tu vida, este no puede ser resuelto en tanto que no vengas a Cristo. Pero mira las promesas de gracia que tenemos. Dios en su gracia perdona la maldad y extiende su misericordia a sus hijos que han caído en pecado. Si tú vienes a Dios y reconoces tu condición, Él dice es fiel. ¿Fiel a qué? Él es fiel a sus promesas. Él ha prometido misericordia. Él no te va a rechazar. Él te extiende su perdón paternal. Y sabes que Dios no es como nosotros. Dios no te vuelve a echar en cara ese pecado. Dios lo olvida. Y Él dice, ven de nuevo, eres mi hijo, yo te amo. Tengamos comunión otra vez. Si confesamos nuestros pecados, hermanos, nuestro Dios, nuestro Padre amoroso, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Se acuerdan cuando vimos que el que anda en luz, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado? Precisamente andar en esta vida de luz, en la que reconoces tu pecado, en la que confiesas tu pecado, es una vida en la que el Señor te trae limpieza constante, 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 constante. Y el Señor, cada vez que vas a Él en arrepentimiento y fe para confesar y reconocer tus pecados, Él te limpia cada vez más y más y más y más y más, en tanto que andes en este camino de luz, de verdad, de sinceridad. Él trae perdón y limpieza a tu vida y te ayuda en tus luchas contra el pecado. Cuenta una historia, ya se me fue un poquito el tiempo, pero vamos a tratar de darle un poco de velocidad a esto. Cuenta una historia que un día cuenta una persona, dice, un día nuestra madre nos encargó comprar un frasco de vinagre. Y como estaba en primer grado y salía media hora antes que mi hermano, me tocó comprarlo. En un momento de descuido se me escapó y se rompió. Le pregunté a mi hermano qué hacer y me dijo que comprara otro frasco y que no diría nada a mamá. ¿Cuántos hermanos aquí hay que han hecho tratos así medio turbios con sus hermanos? Durante los siguientes 2 años, me tenía de esclavo
porque cada vez que le tocaba hacer algo, cada vez que le tocaba barrer, me obligaba a hacerlo con solo decir, vinagre, vinagre. Finalmente me confesó que cuando llegó la cuenta, el mismo día que compraron el vinagre, cuando llegó la cuenta, mamá le había preguntado por qué cobraban 2 veces el vinagre. Y mi hermano le contó todo. Mi mamá me perdonó desde ese momento, pero por no confesar mi falta, pagué caro. De la misma manera, Dios nos ha perdonado, pero si no confesamos nuestros pecados, Satanás nos dice, pecado, pecado, y nos mantiene esclavos. Salmo 32, 3, 5 dice el rey David, mientras callé, encubrió sus pecados, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. A lo mejor te has sentido así de esa manera. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Estaba abatido, estaba tristísimo David. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú me rechazaste. No, ¿verdad? Y tú perdonaste. Él confesó, Dios perdonó. Y tú confesaste la maldad de mi pecado. No hay vuelta de hoja, hermano. Si tú vas a Dios, confiesas, Él te perdona porque es tu Padre. Por su gracia, por amor, porque Él es bueno. A Él sea la gloria. Vamos a avanzar un poquito a Primera de Juan. Es lo siguiente de lo que estamos viendo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 al 2. El apóstol Juan acaba de decir todo lo de la confesión, acaba de decir de que el que mentimos y no reconocemos nuestro pecado. Y enseguida, en el capítulo 2, al principio del capítulo 2, en el versículo 1, Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Aquí vemos el propósito del apóstol Juan. El apóstol Juan no está tratando de decirnos, mira, tú si pecas no pasa nada, al cabo confiesas y ya está. No, no, no. El apóstol Juan dice, no, espera, en realidad el propósito de esto que te estoy escribiendo, el propósito de mi libro, de mi carta, de la carta de Primera de Juan, es que no peques. Yo no quiero que peques. Y evidentemente, hermanos, yo el día de hoy no los estoy invitando a pecar, ¿verdad? Sino a reconocer. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, hermano, si tú has pecado, si has caído en algo, si has fallado, como le decimos para ponerlo light, si has hecho una maldad, si has sido una mala esposa, una mala hija, una mala madre, en algún punto, en alguna acción que por causa de tu pecado has cometido alguna injusticia con alguien, si has caído, abogado tenemos con Dios, a Jesucristo el justo. Él, por gracia, sin merecerlo, no porque nos los merezcamos o por buena obra alguna, Él intercede por nosotros. Y la garantía que Él lleva, imagínatelo en un tribunal y a Cristo ahí abogando por ti que mentiste, por ti que gritaste, por ti que te impacientaste. Cristo abogando por ti.
y diciendo, Padre, yo pagué con mi vida por él. A Jesucristo el justo, el que no conoció pecado, intercediendo por ti para que fueras perdonado. Y dice después, y él es la propiciación por nuestros pecados. Propiciación es una palabra que significa, en términos sencillos, aplacar. Él es el que tranquiliza a Dios por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, dice, sino por los de todo el mundo. Por los de todo el mundo. No lo busques porque ahora ya me voy a portar bien, Señor. No lo puedes prometer. Puedes esforzarte y debes esforzarte. Pero no puedes prometer que ya no vas a volver a fallar. Búscalo. Busca al Señor sabiendo que tienes a alguien en los cielos que te ayuda, que intercede por ti, que está rogando por ti. A Cristo Jesús. Por eso lo amamos, hermanos. Por eso le cantamos, le damos las gracias y decimos, Señor, yo no soy digno de que tú hagas eso por mí. Yo no merezco ese amor, ni siquiera yo lo doy a mis semejantes. ¿Cómo puedes seguirme amando así? ¿Cómo puedes seguir intercediendo por mí? ¿Cómo puedes seguir siendo mi abogado, mi ayudador, a pesar de lo que hago, a pesar de que aún peco? Por eso lo amamos, porque es por gracia. No es por mérito, hermano. No es porque seas bueno, es por gracia. Es por gracia. Hermanos, finalizamos resumiendo un poco lo que vimos el día de hoy, recordándoles que en su misericordia Dios no rechaza al pecador contrito y humillado. Dios no rechaza a sus hijos que caen en pecado. Pero Dios pide de nosotros la confesión, reconocer nuestras fallas. Pide que nosotros reconozcamos y aceptemos nuestros pecados y busquemos apartarnos de ellos. Cuando venimos a Dios como hijos, Dios nos otorga perdón paternal y nuestra relación con Dios queda restaurada totalmente. Dios no nos vuelve a sacar en cara ese pecado que cometimos, hermanos. Él nos perdona y lo olvida para siempre. Cristo pagó por todos nuestros pecados y ya no hay necesidad de más sacrificios por el pecado. Él murió una sola vez y para siempre. Él pagó por todos nuestros pecados. Hermanos, Dios, y concluyo con esto, Dios en su infinita sabiduría permite algunas veces que los creyentes, que sus hijos, que los cristianos, que tú tengas baches, tengas caídas. Él lo permite. Él lo permite a veces para enseñarnos algo, para enseñarnos humildad, para mostrarnos nuestra condición. En su propósito eterno, Él permite estas cosas para no jactarnos de nada, ni siquiera después de nuestra conversión. Aunque los creyentes pecan, Cristo nos ama y extiende su gracia en nosotros sin merecerlo, para que, como dice Efesios capítulo 2, versículo 7, mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios lo que quiere, hermanos, parte del propósito por el cual Dios a veces permite esas caídas, es que en el día final
similar a los 24 ancianos que estaban alrededor del Cordero, que tiraban sus coronas, que decían, yo no merezco esta corona, y la tiraban al Cordero de Dios, diciendo, toda la gloria es para Cristo, toda la gloria es para ti, Señor, para que en el día final las abundantes riquezas de su gracia sean manifiestas, sean notorias, y podamos decir, Señor, si yo estoy aquí en tu presencia el día de hoy, no es por mí, es por ti. A ti y solo a ti sea la honra y la gloria y la alabanza. Amén. Toda la gloria sea de Dios. Hermano, amigo, y si tú el día de hoy vienes sin Cristo y no has entregado tu vida a Dios, ¿qué esperas para venir al Dios de toda gracia? ¿Qué esperas para venir al Salvador? Él tampoco te va a rechazar a ti. Él también te va a recibir a ti por gracia. Amado Padre, a ti sea toda la gloria y la alabanza, Señor, por los siglos. No merecemos nada, Señor, y sin embargo nos has dado a Cristo. Gracias, Señor. Gracias porque a pesar de nosotros mismos, nos amas. Tienes misericordia de nosotros. Señor, permite que mis hermanos aquí, Dios, desnuden su corazón delante de ti. Que vengan y confiesen, Señor, que reconozcan su maldad, pero que también crean en tus promesas. Que tú eres fiel y justo para perdonarnos. No por nosotros, Señor, sino por gracia. Padre, perdona mis pecados, te pido hoy. Perdona mis fallas, Señor. Si en algo te he ofendido, si he hablado mal de mis hermanos, si he juzgado indebidamente a quien no debo, Dios, por tu gracia, perdóname. Y perdona a mis hermanos que están aquí, Señor. Perdona sus fallas. Ayúdalos, Señor, para que ellos reconozcan. Pero también ayúdalos a saber que tú no los echas fuera. Que tú los perdonas, Señor. Y que tú restauras la relación con ellos. Oh, Señor, que aquellos que no te conocen puedan venir a Cristo, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Derrama tu gracia, Señor. Que donde abundó el pecado, sobreabundó tu gracia. A ti sea la gloria y la honra por los siglos. Amén.